Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estamos nuevamente con un amigo de la casa, don Mauricio Weibel Barahona, periodista de investigación especializado en temas de derechos humanos, corrupción y economía. Sus reportajes han aparecido publicados en diversos medios nacionales e internacionales. En 2011 impulsó la creación de la Unión Sudamericana de Corresponsales. Es autor de libros de bastante éxito en Chile, no sé qué tanto afuera, te vamos a preguntar eso después. Asociación Ilícita, el 2012, Traición a la Patria, el 2016, que le trajo algunos problemillas. Los Niños de la Rebelión, el 2017, Ni Orden ni Patria, el 2018, La Caída de las AFP, el 2020, y El País del Silencio, el 2024, su libro más reciente y también más personal. Mauricio, bienvenido a Charlando en el Forestal. Oye, gracias por invitar y siempre es un gusto. ¡Ay, qué lindo! Oye, lo primero que debo decir es que esto me pareció, yo lo iba leyendo y yo dije, pucha, Weibel no es Tom Cruise, pero un tipo así podría ser porque esto es una película para Netflix. O sea, yo creo que, bueno, aclaremos, ¿no? El País del Silencio es un libro que cuenta la historia de mis padres, ¿no? También un poco la mía. Es un libro que da vuelta a la cámara, ¿no? Donde un poco cuento qué significa construir justicia en un país como Chile y qué significa hacer periodismo de investigación en este país, ¿no? El País del Silencio. Es un libro que se mete ahí, ¿no? En esta historia que a nosotros nos tocó muy cruda, ¿no? Porque se atravesaron muchos hitos históricos del país, de los derechos humanos y otros, atravesaron la historia de nuestra familia, una historia que estaba contada en muchos otros libros, ¿no? Pero contada desde otra óptica, ¿no? Estaban en Los Zarpazos del Puma, ¿no? El Comando Conjunto de Mónica González, los libros de Nona Fernández, novelas, ¿no? Aquella novela incluso la muerte de mi padre, pero quizás faltaba nuestra voz o la voz mía, que era que le tocó vivir desde la infancia y después ya de adulto, todos esos hechos que llenaron muchas veces páginas de la prensa incluso, y que no lo habíamos contado. Y en ese sentido, claro, tú eres buenísimo, con los títulos de los libros uno sabe que estamos frente a un autor que ha vendido mucho, que tiene mucha llegada y que todavía no se equivoca, no le han hecho ninguna querella o sea, te han hecho querellas, pero no ninguna que haya sido para desmentir una información que tú das. Pero ahora estabas en el otro lado, como tú diste vuelta a la cámara. ¿Qué tan difícil es contar tu historia, esa persona que está acostumbrada a contar ellos, contar, no sé si lo que sientes, porque, aunque también está, pero no todo, porque es un libro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue un proceso complejo y difícil, ¿no? Yo diría que el libro tomó 8 años. Perdón. Porque me costó mucho encontrar, la voz del personaje, ¿no? O sea, la voz con la que quería contar, ¿no? Yo siempre hice libros periodísticos donde yo estaba fuera de la historia, ¿no? El caso de Traición a la Patria, ¿no? Hay algunos autores que se meten en la historia, ¿no? Y dicen, bueno, cuando yo investigaba esto, yo siempre me salgo, soy más clásico, ¿no? Entonces siempre me salgo de la historia. Este libro originalmente tenía que ver con una operación que hace mi padre, que durante varios años infiltra las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigación, ¿no? Pero al final fue mutando, ¿no? Fue mutando y se transformó en este otro libro, que es un libro que recorre desde, no es que parte ahí, ¿no? Parte en un momento intermedio, pero recorre desde los años 70 hasta la crisis de la Corte Suprema, ¿no? Porque toda esta crisis de la Corte Suprema también tiene que ver con el caso que yo tengo judicializado de espionaje. Los primeros antecedentes de corrupción en la Corte Suprema hoy parten del caso en que yo estoy querellado contra el jefe de inteligencia del Ejército y el ex juez presidente de la Corte de Apelaciones, Poblete, que los dos lo hemos metido preso, ¿no? Entonces es una historia grande, ¿no? Que parte el 70, el triunfo Allende, que atraviesa la cara familiarmente, estoy hablando, ¿no? La caravana de la muerte, el comando conjunto, el caso de Degollado, ¿no? La corrupción militar, la crisis hoy en la Corte Suprema, ¿no?
todo eso en una sola familia. Entonces es una historia que me decía fuerte, pero que ha sido, no fue fácil contarla, que es lo que tú me preguntas, no fue fácil. No, me imagino, pero tú tocaste un tema muy importante, porque si bien este es de esos casos que uno siempre los pone como ejemplo y dice, esto es así, y la gente te dice, no, no puede haber algo así. Y sí, sí hay. La historia de un país vista desde una familia, que en este caso, lamentablemente, es la tuya, pero es lo que le pasó a millones de personas o a miles de personas, y tanto o más que lo que te pasó a ti, y es literal exactamente lo que estaba pasando. O sea, cuando a ti te pasaba una cosa, eso le estaba pasando a muchos más a nivel nacional. O sea, eso es un país reflejado en una familia. Claro, la idea no era hacer una serie de recuerdos, ¿no? La idea era contar una historia que es familiar, pero que estaba atravesada por toda la historia de un país y de un continente, ¿no? Porque como tú muy bien dices, estas son historias de millones de personas. El día me llamaba, bueno, alguien, ¿no? Un médico me llamó por error y terminamos hablando del libro, ¿no? Ella estaba llamando a este médico, a mi hermano, que es doctor, por un tema de un paciente, y me empieza a hablar de este médico, ¿no? Que algo le pasó, y digo, creo que estaba llamando a mi hermano, le digo. Pero ahí empezamos a hablar del libro, y porque, bueno, también tuvo una historia parecida a este doctor, y claro, yo creo que la idea era contar una historia, pero contarla como parte de una sociedad y como parte de un mundo también, porque el libro, si bien tiene temas de testimonio, también tiene partes que son de periodismo de investigación y partes que son quizás de más, no quiero decir de ensayo, pero más de reflexión, ¿no? Y memoria. Y memoria. Hay mucho trabajo de memoria tuyo, personalmente, sí. y de tu familia. Sí. Y ese dato es fundamental para entender, como te digo, que cuando uno lo lee, entiende muchas cosas. Una de ellas es precisamente lo que tú contabas al principio, que hoy todos están, oh, ¿qué pasó con la Corte Suprema? Que era tan incólume, ecuánime, era una cosa que uno se arrodillaba de su majestuosidad, pero tampoco nos hemos venido dando cuenta de que no es que hayan tal vez casos tan aislados. No voy arriba a querellas y digo que es la norma, pero se nota que no hay que tener los dedos de frente para pensar que realmente hay un caso. No, yo creo, o sea, no creo, tengo evidencia, pero no puedo contarla acá, lo siento, tendré que después leerlo quizás. Pero sí, yo creo que hay más casos y hay más antecedentes y más actuaciones complejas al interior de la Corte Suprema. Yo lo puedo decir porque he visto los documentos que lo prueban, no lo he escrito todavía, lo escribiremos, no sé. Pero claramente es una situación compleja la que hoy día estamos viviendo como país, ¿no? De esta democracia que se precarizó, ¿no? Hace 10 años creíamos que no existía la corrupción, que éramos un país impoluto, ¿no? Nos jactábamos de ello. Nos jactábamos de ello, ¿no? Y hoy día sabemos que no, que es un país con mucha corrupción, que las violaciones de los derechos humanos volvieron lamentablemente, que los discursos de odio se reinstalaron, y es lamentable. Creo que tenemos que volver a abrazarnos, volver a creer en la democracia, a ponernos de pie, volver a abrazar la esperanza, ¿no? Yo creo que estos últimos años han sido años que nos han destruido la esperanza, y esa esperanza hay que volver a reconstruirla, hay que volver a abrazarla, a caminar con ella. Te necesitamos en algún cargo. Cada vez que vienes yo te escucho hablar y digo, bueno, pero ¿cómo puedes hablar así con todo lo que sabes? Que yo debo saber una milésima de lo que tú has visto, por lo tanto no es que se te ocurra. A mí se me ocurre. No, tú lo tienes, viste los documentos que lo acreditan. Vi los documentos, hablé con los chicos malos, o las chicas malas, ¿no? Porque claro, trajo el periodista de investigación de hablar con los buenos, ir a hablar con los malos, ¿no? Entonces, claro. Y en ese sentido, bueno, sí podríamos, o podría yo tal vez, si tú me corriges, pensar que sí es un país relativamente bueno. Tal vez en otro estaría en una zanja ya. Bueno, yo creo que efectivamente en Chile aún tenemos una democracia, porque hay que cuidarla. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, mira las amenazas que se ciernen hoy sobre Alemania.
lo que está pasando en Argentina, ¿no? El tema del golpe de Estado en Brasil. Entonces creo que hay que empezar a cuidar mucho nuestra democracia, a distanciarnos de los discursos de odio, ¿no? Creo que es momento de proteger mucho la democracia y la libertad de expresión, ¿no? Yo siempre digo, lo primero que se ataca es la libertad de expresión. Un buen ejemplo en Chile es que lo primero que bombardean son las radios, después la moneda, ¿no? Y eso es porque la libertad de expresión, después de la vida, es el derecho humano más importante porque te permite exigir los otros derechos, ¿no? Con la libertad de expresión tú exiges el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, ¿no? Necesitas un transmisor para eso. Exacto. Entonces, bueno, pero yo creo que estamos en un momento complejo como país bueno, quizás por eso el título, ¿no? El título tiene una doble mirada. El país del silencio, porque somos un país que no nos gusta a veces mirarnos a la cara y decir las cosas que nos suceden o nos pasan, pero también por otra razón que es más literaria. Y este libro, bueno, tú lo leíste, quizás estás de acuerdo conmigo, quizás no, pero es un libro donde se produce un espacio de silencio, donde no todo se narra, pero ese espacio de silencio es para que en el fondo el que lee, o quien lee, se involucre en la construcción, en pensar qué pasó ahí, ¿no? No es un libro que te cuenta todos los detalles, es un libro que te deja un espacio para que el lector cree la parte que no está contada, que tiene un sentido, ¿no? Porque hoy día lo que hacemos todos es que nos llegan millones de informaciones, ¿no? En el celular, estamos todo el día, pero no un relato. Entonces este es un libro que la idea mía era invitar a que lea, a que construya el relato, ¿no? Sí, me hace mucho sentido y me cierra la idea que te decía antes de la grabación del programa, que me daba la impresión de que tú estabas como reconciliado, porque yo lo leí y quedé peor. O sea, lo que yo imagino, los espacios de silencio los rellené con cosas malas, no los rellené con nada bueno. Entonces no resultó en mi caso, parece que está dirigido a otro público. No, pero si en el fondo pues, hay una frase que es muy buena y me gusta mucho, que cuando uno termina un libro, el libro deja de ser de uno y se transforma en un libro de quien lo lee, ¿no? Claro. Porque el que lo lee, el que lo interpreta, le da la mirada. A mí me ha pasado que hay gente que me habla de un libro y dice, tú en esta parte dijiste eso, ¿no? Y yo para adentro, yo jamás dije esto, pero bueno, si él lo cree, está bien, ¿no? El libro en algún minuto deja de ser de uno y se transforma ya en una obra que es del lector o la lectora. Sí, acá pasa mucho que vienen a buscar el libro que era sobre esa pareja que se rompió y nunca hubo una pareja, una relación que no llegó a puerto. Sí, pero ese. Ese, bueno. Claro, la gente entiende lo que quiere. Pero en este tipo de escritura, en este tipo de historia, es historia. No es un cuento, no es tu historia, pero es historia. Sí, claro, bueno, es una historia que parte con la historia de mis viejos, que eran dos personas de origen muy humilde, ¿no? Mi padre de la población del Salto, acá en Recoleta, mi madre de la población Arauco. Ambos se transforman logran un gran liderazgo en las juventudes políticas, ¿no? En la época del gobierno Allende y antes y después. Y cuando se derrumba todo, mi padre queda a cargo de todo el tema de seguridad, ¿no? Entonces, de esconder a la gente, de ingresarla, etc. De sacar gente al exilio. Incluso hace operaciones que son increíbles, como el año 75, con esta gente de la Policía de Investigaciones que la había infiltrado. Ellos mismos lo sacan del país, ¿no? Por el paso Libertadores. O sea, uno de los hombres más buscados, incluso Kissinger iba a preguntar por él, que es el secretario de Estados Unidos. Y él logra salir con el apoyo de dos policías que era leal a él, ¿no? Entonces es una historia tremenda que se va construyendo ahí. Y es tremendo porque al final cuando yo empiezo a revisar esto te encuentras con que Kissinger preguntaba por tu padre. Claro, ¿no? Una cosa poca. Una cosa poca, ¿no? Y otras cosas más que van apareciendo que la verdad es que lo transforman en una historia que no deja de ser una historia que quizás merecía contarse y que yo por muchos años pensé que no tenía sentido contarla, ¿no? Pero los editores de Penguin me terminaron de convencer que valía la pena contarlo. Y se lo agradezco.
Nosotros también, lo que ya lo leímos, concordamos plenamente de que era una historia que no solamente necesitaba ser contada, debería ser material obligado en los colegios, en los liceos, ya que estamos hablando de esta reconstrucción para el otro lado, para revertir lo que se está viniendo. Un país sin memoria ya sabemos en qué se convierte, y eso es lo que se está perdiendo en el fondo. Y a veces incluso un país con memoria como Argentina, mira lo que sucede, ¿no? Eso da para otro programa. Estoy de acuerdo. Yo en Argentina hace poco, ¿no? Conversando con periodistas ya, juntándome incluso con dueños de medios, y están muy preocupados por lo que está pasando. Sí, porque se está poniendo violento. Y porque está volviendo un ataque a la prensa, ¿no? Y es una cosa muy curiosa que los mayores ataques son contra los periodistas que eran supuestamente más cercanos a Milei y que expresan algún tipo de matiz en su opinión. Milei los ataca frontalmente en público. Hay una situación de violencia muy fuerte hacia la prensa. Y en ese ámbito, que también aparece, por supuesto, mencionado en el libro en la parte final, tú estás muy metido a nivel, y lo dijimos en tu biografía que leí también, en el asunto de la libertad de prensa a nivel regional. ¿Por qué a nivel regional? Bueno, la verdad es que cuando empecé a hacer estos reportajes de investigación, también me fui dando cuenta que parte de lo que yo necesitaba hacer para protegerme era vincularme muy fuertemente a la defensa y promoción de la libertad de expresión, ¿no? Y eso ha hecho que me vaya involucrando cada vez más en distintos proyectos de protección de periodistas en América Latina y el Caribe. Impulsamos la ley modelo de protección de periodistas que está a punto de aprobarse en el Senado chileno, que la introdujimos en Paraguay, que la presenté en el Congreso mexicano, que probablemente avance en otros países de América Latina con el apoyo de la UNESCO. Nicaragua no, definitivamente. ¿Ah? En Nicaragua no. No, Nicaragua, Venezuela no va a ser posible, ¿no? Tampoco en El Salvador. O sea, lo que yo les decía a los chicas en la universidad que estaba haciendo clase es que no nos confundamos. O sea, los ataques a la prensa vienen de todas partes, de izquierda, derecha y centro, de laicos y de religiosos, ¿no? El poder siempre tiene conflictos con la prensa, entonces no nos confundamos. Hay países donde los que lo atacan levantan la mano izquierda y hay otros donde lo atacan que levantan la mano derecha, ¿no? Entonces, nosotros como periodistas tenemos que trabajar en esa defensa. A mí el año pasado me tocó estar a cargo del programa de protección de periodistas de la UNESCO para América Latina. Y fíjate, con esto termina este dato, ¿no? Hoy día en Costa Rica solo en Costa Rica hay más de 200 periodistas exiliados que provienen básicamente de Centroamérica. Estamos hablando de exilio hoy, siglo XXI, ¿no? Entonces es una situación que va a haber que estar bien atento. Pero no nos vayamos del periodismo, pero salgamos del contingente. ¿En qué momento Mauricio Weibel dice quiero ser periodista? No, eso ¿A propósito de tu familia o yo no? tenía un tío que era periodista, mi tío Hernán Barahona, ¿no? Que fue periodista y cuando él volvió de su exilio en Checoslovaquia lo acompañé a reportear y me encantó, bueno, toda esa historia, ¿no? Y Hernán tiene, entre estas cosas increíbles de esta familia, me imagino que ustedes vieron La Negra Esther, ¿no? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un personaje que le quita la negra a Roberto Parra? Sí. Y en la última escena, el tío Roberto grita, Barahona, ¿qué me has hecho? Por él era mi tío. Pero no lo puedo Y terminan siendo amigos siempre, ¿no? De hecho, cuando Roberto Parra escribe el libro, ¿no? Con el texto dramatúrgico, dice mi gran amigo Hernán Barahona. Mira el dato freak. Un dato freak, así que mi tío es el miserable que le quita la negra entera a Roberto Parra. Pero bueno. ¿Qué hace un chico de 8 años viendo una escena absolutamente sui generis en una micro un día cualquiera? ¿Qué le pasa por la cabeza? Bueno, ese es el día en que detienen, secuestran a mi padre, ¿no? Yo tenía 6, no 8. Era más chico, y mi hermano tenía 13. Entonces nosotros íbamos al colegio con mi padre y mi madre y se suben más o menos 15 agentes del comando conjunto y se llevan a mi padre, ¿no? Yo claramente no entendía mucho en ese minuto de qué es lo que estaba sucediendo. Que instintivamente pensé, tengo que abrazar a mi madre, pero lo único que pensé.
Y luego mi madre me tuvo que explicar lo que estaba pasando. Me lo explicó, no sé si sería unos días o unas semanas después, pero me lo explicó. Es una situación muy ruda, ¿no? Y yo creo que es un momento muy inentendible para un niño, ¿no? ¿Cómo entiendes que tú vas yendo al colegio, que entran 15 tipos armados y llegan a tu padre? No hay cómo entender eso. Además, hay que considerar de que, no te voy a matar dando tus datos de edad, pero somos más o menos contemporáneos y cuando chicos nosotros éramos, hoy día dirían tontos, nosotros éramos más sanos además. Había una bondad en la niñez, o es idea mía. Ah, no, por ti no. No, yo creo que, bueno, los niños son siempre niños, los de día, los de ayer, somos niños, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente esa situación me obliga a madurar de una forma muy acelerada. Claro. Sí. Sí, eso es precisamente el punto. Que, sí, claro, bueno, que me digo que soy parecido, pero esto no es mi programa. Y claro, uno como que, como diríamos, se pega al cachofazo rapidito, Sí, claro. aunque no quiera. No, claro, yo imagino que eso le pasa, le tiene que haber pasado a muchos otros chicos, chicas, no es algo solo que le pasó a uno, ¿no? O sea, y contar la historia tiene valor si la ponemos en ese contexto social, ¿no? O sea, debe haber muchas historias peores, iguales, similares, no solo en Chile, sino en América Latina, y no solo en América Latina, en Palestina, en Camboya, en Argelia, ¿no? Y ahí viene nuevamente la reflexión de cómo, como humanidad, ¿no? Como personas, somos capaces de construir un mundo donde la vigencia de los derechos humanos sea algo con lo cual estamos todos comprometidos, pero además lo que pueda ser hecho carne, ¿no? Eso, yo creo que es importante. ¿Qué te parece de esas declaraciones que están creciendo cada vez más, lamentablemente, de que se están protegiendo solamente los derechos humanos de una parte de la población? Bueno, se está instalando. No, claro, Instalando. lo que pasa es que yo por eso mismo les decía ayer y la semana pasada también a los chicos, que no son tan chicos porque es un curso más de adultos, de periodismo, ¿no? Que no hay que confundirse, ¿no? Los derechos humanos son violentados siempre por los gobiernos de todo signo, ¿no? Y lo que importa es ser capaces de construirlo. Es una construcción muy reciente, si los derechos humanos no tienen un siglo. Antes se hablaba de los derechos del hombre, pero como una carta fundamental tiene 80 años. Eso en términos de construcción histórica es muy breve. Muy poco. O sea, piensa que Mao Zedong, que era este gran líder chino de la primera revolución, en un momento se junta con Kissinger, este hombre que andaba preguntando por mi padre, y Kissinger trata de convencer a Mao, ¿no?, de las bondades de la democracia. Y Mao le dice, mire, es un experimento muy reciente, tiene apenas 200 años, no sabemos en qué va a resultar. Y hoy día justamente lo que nos está pasando es que la democracia está bajo litigio. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Argentina. O sea, hoy día nuevamente, después de 80 años, volvemos a hablar de fascismo. ¿Cómo es posible que después de que se suponía que los totalitarismos se habían erradicado, que era el fin de la historia, que, en fin, todas esas teorías, ¿no? Hoy día volvemos a hablar de fascismo. Y esa es una frase que no es mía, sino que la dice Madeleine Albright, que lo pongo acá en el libro, que fue secretaria de Estado de Clinton, que la dice en 2015, y en el 2015 se da cuenta de lo que viene. Dice, ojo, se nos viene el fascismo de nuevo. Y no lo dice una tipa del ala más izquierdista del planeta, sino que Madeleine Albright, ¿no?, funcionaria de alto nivel de confianza del presidente Clinton de los Estados Unidos. ¡Wow! Eso explica muchas cosas, ¿no? Pero volvamos a lo nuestro. ¿Tú pensaste que ibas a continuar ¿cómo le vamos a llamar? La peregrinación prácticamente que hacía tu madre para encontrar la verdad en el caso de tu madre? La verdad es que... ¿O piensas que no lo hiciste, lo tuyo fue otra cosa? No. Yo siempre seguimos, ¿no? El caso de mi padre, como fue un secuestro arriba de un amigo, era uno de los casos en que había muchos testigos, ¿no? Que no era así en todos los casos de detenido desaparecido, porque muchas veces hacían las operaciones cuando la persona iba caminando sola,
y en esa época no había celulares para que alguien tomara una foto, ¿no? Entonces, la verdad es que lo hicimos nosotros siempre, y mi madre empezó con esta gran lucha por construir justicia, ¿no? Por encontrarla al principio, si estuviera vivo. Pero esa lucha tuvo que tener muchos tiempos de repliegue, de silencios, porque había momentos en que no era posible la justicia, ¿no? Pero nunca abandonamos esa idea de justicia. Yo lo que me parece notable de esa historia es que en el fondo creímos en la justicia cuando ella no existía, incluso cuando ella no existía, ¿no? Y volvimos con esa idea porque los primeros años de la democracia era imposible. O sea, nosotros sabíamos que teníamos que esperar hasta que se abriera la posibilidad de avanzar en justicia, que no tenía ni un sentido reactivar las querellas del año 90 porque le iban a clausurar, y clausurar no nos servía. Entonces tuvimos que esperar hasta el año 2002 para poder ir y decir, ok, vamos a pedir justicia otra vez. Y del año 2002 hasta que se produce la condena son 22 años. Es impresionante. Es una vida. 50 años. Es una vida completa. Pero nosotros tenemos la suerte de que en los 3 casos, la familia, que es mi padre, su hermano, mi tío Ricardo, y mi tío Manuel Guerrero, que es degollado, en los 3 casos logramos condenar a todos, ¿no? O a casi todos. A casi todos, claro. Bueno, eso se explica en el libro. Ok, no hagamos spoiler. ¿No? Pero lo hicimos, ¿no? Creo que es un ejemplo para mis hijos y es un abrazo también para el resto de las familias, digamos, o para todos los que creen en la importancia de los derechos humanos. Tú ya a estas alturas tienes clarísimo que él no va a encontrar a tu padre, o todavía existe esa... No, no existe posibilidad de encontrarlo, eso es así. Bueno, no hagamos spoilers del libro, pero eso es así. ¿Y qué sensación te queda? No, yo creo que eso es algo que está asumido desde hace muchísimos años, décadas. Ya. ¿No? Nosotros supimos muy tempranamente qué es lo que había sucedido, que también es algo muy excepcional. Debido a la confesión de Papuda, mi amiga y querida colega Mónica González, ¿no? Nosotros supimos de un inicio, o no de un inicio, pero bastante tempranamente, qué es lo que había sucedido, ¿no? Y por lo tanto eso lo teníamos bastante asumido, ¿no? Bastante aceptado. Wow. Comentarios, preguntas para que nos entre un poco de aire. ¿No? Por acá. ¿Nada? A modo de acotación, yo soy trabajador social. La semana pasada estuve en un evento que se hizo acá frente a la Escuela de Derecho, que nos fuimos más de 20 personas, porque a nivel nacional se está elaborando la propuesta de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Hoy día a nivel de ministerio o a nivel, digamos, institucional de gobierno no hay ningún Plan Nacional de Derechos Humanos. Lo único que hay son referencias, noticias, grupos y cosas así. Entonces ahí está, recién eso es algo incipiente, que no se sabe si va a ser parte del Ministerio de Educación, si lo va a tomar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero es increíble que después de 50 años las cosas sigan de alguna manera igual, o en el caso de las condenas, de muchas condenas, yo trabajé toda mi vida en Gendarmería, se quedan resumidas en 3 años o 5 años de libertad vigilante. Gente que mató gente y que ahora a los 80 o a los 90 años un profesional lo va a visitar una vez al mes y ellos van una vez cada 6 meses a una oficina de Gendarmería. En esto queda, digamos, todo el contexto de esta situación. Y en el caso mío específico, tengo un tío que era dirigente sindical del Partido Socialista en Puerto Natales. A él lo mataron en una comisaría de carabineros a golpes el año 76. Y recién hace 2 años, después como de 45 años, se dictaminó una condena que también era en términos de libertad de vigilar. Y la persona uniformada continuó con su carrera, los hijos continuaron estudiando, hoy día tiene su pensión de carabinero, y todo por ese lado sigue igual. Entonces yo creo que en Chile vivimos como una situación paralela, un tema de un discurso sobre derechos humanos
y por otro lado una realidad de la gente que vio pisotear sus derechos humanos y de las familias también, que nunca han tenido una buena atención, por decirlo menos. Eso. En ese sentido, sumando de lo que dice el caballero, ¿quién fue? No me acuerdo, por supuesto, como son malos los nombres, se me va a ir, pero alguien dijo alguna vez que la justicia que nos llega cuando corresponde tampoco es tan justicia. Y estamos hablando de 40 años, en el caso tuyo de más de 20. ¿Qué pasa con la justicia? Bueno, es cierto lo que usted dice, pero yo tengo una mirada también más amable, no quiero decir optimista, amable. Creo que en la larga historia de la humanidad ha habido solo dos países que han logrado hacer, con deficiencias, con fallas, verdad, justicia y memoria, que son Chile y Argentina, ¿no? En Argentina ha llegado a haber 400 militares encarcelados, en Chile 260, 250, 120 en Punta Peuco y el resto en la cárcel de alta seguridad. Por cierto que hay deficiencias, por cierto que hay fallas, pero esto no ocurrió en el Uruguay de Mujica, donde Mujica estuvo preso, es un shopping, donde aquí estuvo presa la presidenta Bachelet, es un parque de la paz. Esto no sucedió en la Sudáfrica de Mandela, esto no sucedió en España con el PSOE, esto no sucedió en Bolivia con Evo Morales. Ni siquiera en Alemania después de la reunificación, los alemanes pescaron a Honecker y lo mandaron para Chile. Claro. Es como que nosotros le hemos dicho a los ingleses, quédense allá con el general, ¿no? Entonces, pese a todas las fallas, en Chile la sociedad civil, no los gobiernos, fueron capaces, la sociedad civil fue capaz, el movimiento de derechos humanos, de hacer un tremendo avance. Y hace unas semanas atrás, a propósito de la situación que hablaba usted, los abogados de derechos humanos chilenos, Karina Fernández sobre todo, logró un histórico triunfo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que todas esas condenas con montos bajos, cuando se produjeron por que se le aplicó la media prescripción, todas esas condenas tienen que ser eliminadas y se les tiene que colocar las condenas que se merecen. Eso fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos un mes atrás. El Estado chileno tiene que cumplirlo, así que no es lo ideal que eso haya ocurrido como ocurrió, pero es otro paso que hemos dado, ¿no? En la construcción no solo de justicia para Chile, sino la construcción de jurisprudencia para el mundo. Es súper importante esto. Es como el caso en el caso del espionaje militar en mi contra, después del caso de Milico Gate, con Karina, que es mi abogada también, y con Cristian Cruz, que es nuestro abogado, dijimos, ok, vamos a ir a darle la pelea, pero nosotros pensamos vamos a tener que ir hasta la Corte Interamericana porque no vamos a encontrar aquí ningún respaldo, ¿no? Y la verdad es que nos equivocamos, y hoy día el jefe de inteligencia del ejército y el juez de la Corte de Apelaciones, que el presidente, que aprobaron el espionaje ilegal en mi contra, están presos. Llevan 450 días presos, prisión preventiva, antes del juicio. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un general y un juez que se coluden para espiar a un periodista son encarcelados. Y por eso este caso fue destacado entre los principales casos en materia de libertad de expresión por la Universidad de Columbia el año pasado, por ejemplo. Es histórico. Entonces, es cierto. Hay mucha deficiencia, muchas cosas que no han funcionado, que no se han hecho, pero también tenemos que reconocer el camino que hemos sido capaces de construir, en el sentido de que esa condena, incluso por débil que fuera, en nuestro país no existe. Y hoy día, además, la Corte Suprema tiene, si es que esa condena se le aplicó la media prescripción, la Corte Suprema tiene que eliminarla y dictar la condena que corresponde. Wow. Eso es un gran avance. Es un tremendo avance histórico. Y por supuesto no saldrá en TVN. Salió en la prensa en algunas partes, pero yo creo que no se está... O sea, el gobierno todavía no, y la Corte Suprema todavía no están determinando cuál va a ser el mecanismo para hacer eso, ¿no? Pero van a tener que hacerlo, van a tener que eliminar las condenas que se establecieron y dictar condenas nuevas. Y queda una gran pregunta de qué va a pasar con aquellos jueces de la Corte Suprema
¿no? que firmaron esas condenas en el fondo contrarias a la jurisprudencia internacional. Entre ellos el señor Matos, ¿no? Que firmó un par de condenas de derechos humanos con esta figura fraudulenta, ¿no? Diciendo que los crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles podían tener el beneficio de una media prescripción. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Que algo que es imprescriptible tenga el beneficio de la media prescripción. No era tan bueno, parece. No era tan bueno. Oye, ¿cómo cuando te comenzaron a pasar estas cosas? Y me acuerdo porque en alguna vez, anduviste para acá, esa historia no la vamos a contar en cámara. Cuando estabas siendo perseguido y tú sabías que estaban ahí, tú dijiste, ¿se vuelve a repetir la historia conmigo ahora? No, yo creo que Estabas más... lo que me daba una indignación democrática, para ponerlo de una forma, era el que, habiendo pasado tantos años desde la recuperación de la democracia, sucedieran estas cosas, ¿no? Que por qué le teníamos que dejar a mis hijos, y a nuestros hijos, le teníamos que dejar un país con estos déficits democráticos, ¿no? Eso me da indignación y, por supuesto, pero uno siempre tiene que pasar de la indignación a hacer cosas, ¿no? Y me siento muy feliz de que la respuesta a ese espionaje, a ese tipo de agresiones, no fue ni el silencio periodístico ni nada de eso, sino que construimos una ley, modelo de protección al periodista, que hoy día la estamos impulsando en muchos países de América Latina, que está por aprobarse en Chile, y logramos encarcelar a los tipos. No solo eso, sino que además lo logramos filmar, lo logramos identificar, establecer todos quiénes eran, ¿no? Y están presos, ¿no? Están presos. Ya saben con qué no se tienen que meter. Igual a uno le da susto. Y a mí desde afuera me da miedo, imagínate. No me produce miedo. La verdad es que cada vez que me toca o hablar de corrupción militar o policial o la Corte Suprema, la verdad es que no sé si esos desafíos me encantan, digámoslo así. Esas peleas valen la pena. Claro, no, si no para qué. Si no, ¿para qué? Claro. Bueno, con todo lo que has escrito, es obvio que tu beta va por ahí. Claro. Si no estaríamos escribiendo de otra cosa. Claro, alguna novela. No, pero me gustaría escribir novelas, fuera de broma. ¿Sí? Sí, pero no sé si lo haga, pero es otro tema. No, porque es parte de tu vida y el libro es sobre tu vida. Me interesa esa parte de mi vida. No, yo no sé, no creo. Que cuando era más chico quizás me gustaba más la novela. Hoy día creo que este tipo de texto, esta escritura que me costó mucho hacerla, me terminó también gustando, ¿no? Es que te quedó lindo el libro. ¿Te parece? Sí. ¿Te entrevisto yo a ti? No, bueno, un comentario que vamos a hacer al final del ciclo, pero sí, es Bible sin ser Bible. Estábamos acostumbrados a otro tipo de literatura y que nos gustaba también. Para los que hemos leído más de algún libro tuyo, como que conocemos cómo escribes y esto es un cambio de registro. Es otra voz. Sí, es un cambio de registro que se nota, pero se nota que estás tú y eso es raro. Eso es raro. Hay algo que hay que hacer algo con eso, porque es un bien, no es una falta. Que alguien te reconozca cuando escribes, no todos lo pueden decir. Ok. Ahora sí, ¿más comentarios, más preguntas o nos vamos? ¿Le vamos a regalar la cámara a Mauricio? Por favor, hágale un close-up, porque viene el momento en que tú tienes que invitar a la gente a... ¿Qué motivo podría tener alguien para querer leer este libro y no otro, por ejemplo? Nada, los invito a leer este libro, El País del Silencio. Es un libro que da vuelta a la cámara, ¿no? Y muestra qué significa familiar, humana y socialmente construir justicia, derechos humanos, y qué significa también construir periodismo de investigación, ¿no? Un libro que lo van a terminar de escribir ustedes, que es lo que hablábamos acá, ¿no? Un libro que recorre el país, pero también América Latina, y un libro que yo creo que intenta establecer un diálogo y un abrazo con quien lo lee. Eso.
Nos vemos. Ya lo saben, amigos, El País del Silencio es lo más reciente y lo más personal de Mauricio Weibel. Es una historia que, como también dije en algún momento, está para Netflix, obviamente. Esto es una película con un protagonista que va y viene con saltos temporales para contarnos la historia de una familia, que es la microhistoria de un país, que a su vez es la misma microhistoria de un continente. Y como también lo dijo Mauricio hace pocos minutos, es del mundo. Esto está pasando, ha pasado en todas partes se cuecen habas. Pero es una mirada muy clara, muy entretenida, increíble, que uno se puede entretener con cosas duras, pero se entretiene porque, como también lo dije, es muy lindo. Es lindo leer que alguien que ha pasado por las cosas que pasa Mauricio en las primeras 50 páginas, cuando terminas de leer el libro no quedas con ganas de matar a nadie. Es loco, porque debería ser, vamos a quemar todo, y él se encarga de que no, de que tú digas, parece que yo también debería trabajar en esa parte de mí para poder sembrar un granito de arena y entre todos construir, ¿por qué no?, un lugar mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Se lo recomiendo absolutamente. Y mira, ya que estamos confesando, lo leí exclusivamente porque te iba a traer. Cuando te lo trajeron, ¿sí?, tenía un montón de libros y pasaba. Voy a leer esto. Yo te voy a entrevistar a Mauricio, voy a leer el libro. Me senté a leerlo en una pared y se me cayó una lágrima en un momento, y en otro momento dije, con un chilenismo notable, puta la wea, bueno. No, es notable. Realmente lo recomiendo absolutamente. Es algo que hay que leer. No es un libro que lo voy a leer por si acaso. Es un libro que hay que leer, es imperativo y nada, vengan a comprarlo por supuesto aquí en la Forestal. Si nos están viendo desde regiones, a través de espacioforestal.cl se lo hacemos llegar por correo. Un gran regalo para esta Navidad, para terminar con un corazoncito con estilo navideño. Okay. Y sí, por favor, no lo dejen pasar como yo. Si lo ven, cómprenlo. El País del Silencio, de Mauricio Weibel, publicado por Aguilar para Penguin Random House, es una delicia de lectura y se aprende a amar a sí mismo y a los otros. Y se aprende a amar al país también con sus bemoles. Qué bonita palabra. Por no decir sus altibajos, que cuando es bajo es un corazón. Mauricio, te agradecemos. No, en serio, sí me gustó mucho. Muy agradecido de que nos haya donado este tiempo, que después de la pandemia aprendimos que el tiempo era lo único de lo que somos dueños. Exacto. Nada más es nuestro, todo lo más hay que pagar. Así que estos minutos se agradecen y ya lo saben. El País del Silencio, no se lo pierdan. Un aplauso para Mauricio. Nos vemos en el próximo Charlando del Forestal.